Buenas tardes. Gracias, Javier, por la presentación. Tanto currículum hace pensar que uno ya es mayor. Gracias por invitarme a participar en esta jornada. Enhorabuena a la organización por el éxito de afluencia y enhorabuena al público porque en realidad son los verdaderos artífices de esta jornada. Estoy encantado de estar en mi ciudad, en Zamora, ciudad en la que he vivido durante 20 años, en dos etapas distintas y de la que guardo un grato recuerdo y que siempre llevaré en mi corazón. Bien, como bien ha explicado Javier, yo voy a intentar, voy a pretender explicar cuál es el problema. Los siguientes ponentes intentarán abordar diversas soluciones a este problema que es la alergia alimentaria. He estructurado mi presentación en varias partes. El título, la alergia alimentaria, un problema de salud pública, pues intentaré explicar qué es la salud pública, un recuerdo de lo que es la alergia, intentar diferenciar alérgenos de panalergenos y ver cuál es el problema real, hablando de la prevalencia de la alergia alimentaria y de cómo es, como ha dicho también la presentadora, el día a día, la vida cotidiana de un alérgico a alimentos. La salud pública, si atendemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que es una ciencia, un arte de impedir la enfermedad, de prolongar la vida y fomentar la salud. Tengo resaltado ahí el aspecto de que es un esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en particular y la comunidad en general se encuentren en condiciones plenas de disfrutar de salud y longevidad. Si atendemos a otra definición de Piedrola y colaboradores, hace que entendamos la salud pública como la organización de servicios administrativos para la protección de la salud de las personas. Es otro enfoque que engloba disciplinas como la epidemiología, la demografía, la seguridad alimentaria, el control de los contaminantes en el aire, en el suelo, en el agua, la sanidad ambiental, etc. Pero vamos a hablar de alimentos. Los alimentos son necesarios para la vida, todos lo tenemos claro, ¿no? Y todos conocemos que hay enfermedades que se transmiten por los alimentos. De esas podemos hablar de tres grandes grupos: las intoxicaciones, autoinfecciones alimentarias, provocadas por infinidad de agentes microbiológicos, virus, bacterias, protozoos, hongos, etcétera, tóxicos naturales de los alimentos, tanto de animales como de plantas como de setas, tóxicos contaminantes por las actividades industriales, etcétera, etcétera. Tenemos también otra serie de enfermedades que se pueden transmitir por los alimentos, que son las denominadas intolerancias. Y un tercer grupo, que sería lo que nos ocupa hoy, las alergias. Voy a intentar hacer ligeras diferencias para que entendamos todos de qué se trata cada una de ellas. Las intolerancias alimentarias son sufridas por algunas personas, no por todas, y en general la mayoría de ellas son ocasionadas por un problema genético y por un déficit en algún enzima. El déficit de esa enzima hace que algunos componentes de algunos alimentos no puedan ser digeridos por las personas que padecen la intolerancia, algunas, no todas, y por tanto tengan ese problema de salud. Y ahí tenemos algunos ejemplos: la fenilcetonuria, la intolerancia al alcohol, el favismo. Podríamos hablar también de algunas personas que tienen intolerancia a las setas por déficit de la enzima trealasa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es la alergia? La alergia, en mi opinión, es un concepto bastante arraigado en la sociedad y que todos conocemos. Pero si preguntáramos cuál es el órgano que falla en nuestro cuerpo, a lo mejor no todos lo tendrían tan claro. Sí tenemos claro que si hablamos de una hepatitis, el órgano que falla es el hígado. Si hablamos de un infarto de miocardio, todo el mundo diría que el que falla es el corazón. Pero ¿quién falla? ¿Qué órgano falla cuando se padece una alergia? El sistema inmunitario. ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es nuestro sistema defensivo frente a esa infinidad de agentes pequeñitos, microscópicos, que no vemos. Y el sistema inmunitario tiene que diferenciar claramente entre lo propio y lo ajeno. Y dentro de lo ajeno tiene que diferenciar lo que es inocuo, es decir, que no va a causar ningún problema, y lo que es peligroso o perjudicial. Eso es lo que hace un sistema inmunitario
defensivo normal. Es un complejo sistema de células y de sustancias generadas por las células, ¿vale? Pues ese pequeñito detalle de diferenciar lo inocuo y lo peligroso es lo que falla en el caso de la alergia. La alergia es una alteración del sistema inmunitario defensivo que hace que reaccione frente a sustancias que en realidad no suponen ninguna amenaza. Y hay personas que la sufren, no todas, algunas. Además es una respuesta inútil, porque lo digo, porque no son perjudiciales estas sustancias. Y además es perjudicial esta reacción del sistema inmunitario, porque causa una sintomatología que luego veremos, la reacción alérgica. ¿De acuerdo? Ahora ya todos tenemos claro lo que es una alergia. ¿De acuerdo? Bien. En el sentido estricto, en la alergia, en cualquier tipo de alergia, ahora hablaré de los posibles tipos de alergia, están implicadas unos componentes que se llaman anticuerpos, las inmunoglobulinas E, que también participan de células Th2 antígeno específicas. Esa sería la definición estricta, sensu estricto de la alergia. Alergia que se clasifica en 4 grupos según la clasificación de Helicons. Este sería el que nos ocupa, el tipo 1, y supone o necesita de 2 contactos con el posible alergeno para que se produzca la reacción alérgica. En un primer contacto, ahí vemos que bien puede ser el polen, bien puede ser un alimento que contenga alergenos, van a entrar en el organismo, tanto el polen como el alimento tienen unas partículas que se denominan alérgenos, que van a estimular los linfocitos B del sistema inmunitario y van a provocar la generación de anticuerpos, inmunoglobulinas E en este caso, ¿de acuerdo? Que se van a adosar a la superficie de basófilos y mastocitos. Esa persona en la que ha ocurrido esto, en su primer contacto con un alergeno, está sensibilizada. En un segundo contacto con el alergeno, proceda de donde proceda ese alergeno, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes más normales, pues hace que esos anticuerpos que están en las células, en los basófilos y en los mastocitos, se activen otra vez y provoquen la degranulación de esas células, generando infinidad de sustancias como histamina, leucotrienios, etcétera, que van a ser los responsables de la sintomatología de la reacción alérgica. ¿De acuerdo? Segundo contacto o sucesivos. Luego volveré sobre ese aspecto. Principales fuentes de alergenos. Tenemos los alergenos ambientales, entre los que se incluye el polen, las esporas de hongos, los ácaros, el polvo, etc. Alérgenos alimentarios. Mis compañeros van a explicar después al menos los 14 que figuran en la legislación y sobre los que se establecen medidas. Tenemos también los venenos de insectos, las picaduras de las avispas, conocido por todos. Tenemos personas que son alérgicas a algunos fármacos, como la penicilina u otros. Son frecuentes las alergias a diversos metales, al níquel, a la plata, al oro y al látex, implicado directamente en las alergias a alimentos, por la manipulación que se puede hacer con guantes de látex. ¿De acuerdo? Un concepto que me interesa explicar es el de la reactividad cruzada. La reactividad cruzada es un proceso por el cual, ¿se acuerdan que las inmunoglobulinas E producidas en el primer contacto con un alergeno, en una persona sensibilizada, pueden reaccionar, pero no al segundo contacto del mismo alergeno, sino al primer contacto de otro alergeno? ¿Por qué? Porque hay cierta homología entre ese segundo alergeno con el primero, bien sea estructural, bien sea funcional, esa homología, y va a producir una reacción alérgica siendo la primera vez que entre en contacto con ese alergeno. ¿De acuerdo? Eso es la reactividad cruzada. Y de este concepto podemos citar algunos ejemplos de reactividad cruzada. Por ejemplo, la reactividad cruzada que puede ocurrir entre los alergenos del melón y el plátano con los alérgenos del polen de ambrosía, o los alérgenos de manzana, de cereza, de pera y melocotón con los del grupo B2B1 del abedul, o los del látex con el kiwi, el aguacate y el plátano. Uno que es más fácil de entender la homología entre los alergenos son los alergenos de la leche de vaca, de las proteínas de la leche de vaca, con los alergenos de las proteínas de leche de cabra. A todos se nos ocurre que son moléculas más próximas, ¿no? La gamba con otros crustáceos,
Ahí tenemos la tropomiosina responsable de esa reactividad cruzada entre diversos crustáceos. Frutas y hortalizas con diversos alérgenos de distintos tipos de polen, ¿vale? Reactividad cruzada. Y aquí introducimos uno de los conceptos que se está manejando más actualmente, el de panalergenos. ¿Qué es un panalergeno? Pues es un alergeno, proteínas o glucoproteínas, con un alto grado de similitud estructural o funcional, que están conservadas durante muchísimo tiempo en diferentes fuentes de alergenos. Pueden estar en distintos alimentos y pueden estar en distintos tipos de polen. Y son responsables de lo que he explicado anteriormente, de fenómenos de reactividad cruzada. ¿De acuerdo? Y entre estos panalergenos tenemos las profilinas, tenemos el grupo del abedul, BET-V1, tenemos las proteínas de transferencia lipídica no específica y tenemos la tropiomiosina que ya he citado antes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Todos estos panalergenos, los últimos estudios que se están haciendo ya de sensibilidad, yo he participado no hace mucho en un estudio de sensibilidad de una población estudiantil, donde los prick test que se hacen en piel, cutáneos, que ustedes conocen, ya se incluyen muchos panalergenos. Con lo cual hay que tener presente que existen alergenos que son panalergenos, que además de estar en los alimentos, pueden estar también en el polen. Y de hecho es conocido que en las últimas décadas han aumentado los pacientes polisensibilizados a distintos alergenos y han disminuido los pacientes, los alérgicos monosensibilizados a un solo alergeno. Han ido aumentando, ¿vale? Fruto de los panalergenos. Aquí, si me permiten, voy a hacer una pequeña reflexión que he observado, y es los contaminantes atmosféricos que respiramos en las ciudades, material particulado, óxidos de nitrógeno, ozono, etcétera, afectan a la salud, afectan también a otros seres vivos, a vegetales, animales, afectan al polen, incrementando la liberación de los alergenos del polen. Pues bien, estos contaminantes atmosféricos tienen una amplia legislación en el ámbito europeo, estableciendo los límites máximos que se deben contabilizar en las ciudades, etcétera. Los alérgenos alimentarios tienen también una profusa legislación para evitar que se produzcan alergias alimentarias. Fruto de ello es esta reunión, el reglamento que acaba de entrar en vigor, pero llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, que no existe prácticamente ninguna legislación en relación con los alérgenos del polen, que en mi opinión sería precisa para que los alérgicos al polen, muchos de los cuales también son alérgicos a algunos alimentos, tengan la información necesaria para poder adoptar medidas preventivas. ¿De acuerdo? Bien, resumiendo, y ahora para entrar en cuestiones ya prácticas, en la alergia alimentaria, en los alérgenos alimentarios, como vamos a ver después, se incluyen todos aquellos alérgenos que provocan reacciones inmunológicas, que son respuesta de reacciones inmunológicas, sean mediadas por inmunoglobulina C, que es el sentido estricto de la alergia a alimentos, o sean no mediadas por inmunoglobulina C, que puede ser por inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M y células, como es la enfermedad celíaca, que se incluye a efectos prácticos y a efectos legislativos en conjunto con la alergia a los alimentos. Se dejan de lado las reacciones no inmunológicas, las denominadas intolerancias por deficiencia enzimática, como la intolerancia a la lactosa, o las no definidas reacciones a los aditivos. Algunas cuestiones para diferenciar los tres problemas que pueden llegarnos por el consumo de alimentos. Las reacciones tóxicas por microorganismos, por sustancias tóxicas que existen en el alimento, dependen solamente del alimento. Le van a afectar a todas las personas que ingieran ese alimento contaminado, con salmonela, con dioxinas, con lo que sea, ¿de acuerdo? Y además es dosis respuesta dependiente. A mayor cantidad de alimento, con mayor cantidad de salmonelas, con mayor cantidad de tóxico, mayor respuesta, mayor reacción, mayor cuadro clínico, ¿de acuerdo? En la intolerancia hay que decir que no afecta a todas las personas, que es de naturaleza
genética, que es un déficit enzimático, las intolerancias, pero también es dosis-respuesta dependiente. Es decir, a mayor cantidad de alimento que consuma una persona intolerante a la lactosa, mayor cantidad de leche, mayor reacción. Las reacciones alérgicas son solamente de naturaleza inmunológica, dependen solamente del individuo, afectan a una serie de personas, no a todas, y además no son en todos los casos dosis-respuesta dependiente. Se conocen casos de que pequeñas cantidades de un alimento que contiene un alergeno provocan reacciones desmesuradas. Y pongo un ejemplo, hace unos años en Estados Unidos, leerían ustedes la noticia en la prensa, un chico falleció después de darle un beso a su novia que acababa de comer una crema de avellanas y era el alérgico a las avellanas. Y murió en pocos minutos. Una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico rapidísimo, ¿no? Es importante tener esto porque esto agrava el pronóstico de una reacción alérgica a alimentos. Alimentos, son mis compañeros los que van a hablar más de ellos. Los más frecuentes, todos esos y alguno más, como los sulfitos, estos que las botellas de vino nos indican que han utilizado los sulfitos. Por cierto, hay ya algún estudio que presenta alternativas al uso de los sulfitos en el vino, como los coloides plateados, vienen a tener unos efectos similares antioxidantes a los sulfitos. Pero bien, vamos a ver cuál es la magnitud del problema de las alergias alimentarias. Ya he puesto un ejemplo de la gravedad, de la inmediatez, de la mortalidad que pueden causar las alergias alimentarias. Más noticias, aquí tenemos otra. Un joven de 20 años que ha fallecido, la noticia es del 2009, debido a un shock anafiláctico por comer un flan con nueces en una comida de empresa. Otra noticia, un escolar de 11 años que muere después de una reacción alérgica a nueces. Nueces que estaban en un curry de una comida de llevar, el Día del Padre, y que murió también rápidamente. Tenemos más datos de la prevalencia de las alergias alimentarias. Esto es una noticia bastante más reciente, de mayo del año pasado. Un niño alérgico muere tras tomar un yogur de soja en una granja escuela. El pequeño de 6 años estaba de excursión. Los monitores estaban advertidos por la familia de que no podía ingerir la proteína de la leche. Pues aún así, aunque estaban advertidos, hubo un descuido, ingirió ese yogur y murió. En Estados Unidos, la alergia a alimentos ocasiona entre 100 y 200 muertes cada año. Más datos. Verán disparidad en alguno de los datos, depende de dónde estén tomados. 1 de cada 4 niños en Europa sufre algún tipo de alergia. El 40% de los niños con alergia a la leche de vaca tiene reacciones accidentales. En un estudio llevado a cabo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, de ese 40% de niños con alergia a las proteínas de leche de vaca, 15 tuvieron reacciones graves, un 15% tuvieron reacciones graves. Esto ya en 2006, recién estrenada la legislación sobre alérgenos en la Unión Europea, el Codex Alimentarius estimaba que entre un 1 y un 3% de los adultos tenía alergia a alimentos y entre un 4 y un 6% de los niños presentaban alergia alimentaria. Un dato mucho más reciente del año pasado, una nota de prensa del Congreso Anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, junio del 2014, dice que hasta el 17% de la población europea podría sufrir algún tipo de alergia a los alimentos. ¿Qué ocurre en España? Aproximadamente en los niños el 40% de las alergias son debidas a la leche y el 40% al huevo. El resto son debidas a pescado, frutas, legumbres, frutos secos. En adultos cambia la situación. Aproximadamente un 35% de los adultos alérgicos lo son a frutas y un 30% a frutos secos. En Castilla y León se puede estimar que hay unas 80.000 personas alérgicas a alimentos. Pero ¿cómo es el día a día de una persona alérgica a alimentos? Tienen efectos sobre su propia salud, como ahora vamos a ver, cuál es la sintomatología más frecuente de las reacciones alérgicas. Pero hay también un efecto psicológico. Viven como aislados, viven como en una incubadora, súper protegidos por su familia, porque son muchos los inconvenientes que tienen en su vida cotidiana, como vamos a ver ahora. Sintomatología.
pues muchos de ustedes la conocerán, síntomas cutáneos, que son los más frecuentes, picor, abones, inflamación de la piel, en los labios, etcétera, en el aparato respiratorio, inflamación de la nariz, de la garganta, del pulmón, asma, en el sistema digestivo, en el sistema cardiovascular, hasta poder provocar un shock anafiláctico y la muerte. Los alérgicos y sus familias sufren limitaciones desmesuradas por el miedo y desconfianza en los productos en numerosas ocasiones. Dicen las familias de los alérgicos y los alérgicos que no ocurren más desgracias porque son excesivamente precavidos. Desde que se levantan hasta que se acuestan, en todos los momentos. Y en diversos lugares de su vida cotidiana, en el colegio, en la cocina. Cuando se cocina en casa hay que tener cuidado, no utilizar ingredientes a los que esa persona o ese niño sea alérgico, tener cuidado con el menaje, con los cubiertos. No utilices el tenedor con el que has pinchado no sé qué. En la medicación, en el hospital, hay medicamentos y vacunas cuyos excipientes llevan componentes relacionados con el huevo y con la leche. No se le pueden dar alérgicos. Ahí conozco un par de casos, son el mismo caso, lo voy a contar. Una niña alérgica al huevo que quería ir a Colombia porque había un evento familiar, una boda, y había que vacunarse de fiebre amarilla. No se atrevían los profesionales a vacunarla de fiebre amarilla por una posible reacción anafiláctica, no se atrevían y le recomendaron en primera instancia que desistiera de viajar. Bueno, ya la familia insistió, que querían que la niña fuera. Algo se está acoplando, algún teléfono. Perdón, por si es el mío lo voy a apagar. Solo por si era el mío, ¿eh? Bien, finalmente pues se le hizo a la niña una desensibilización prolongada en una zona de urgencias de un hospital y se la pudo vacunar de fiebre amarilla para que pudiera viajar a Colombia. Ya con otras vacunas que son más frecuentes en niños, como la vacuna triple vírica, bueno, pues ya se han mejorado los excipientes de esas vacunas para que se puedan administrar con mayor seguridad. En restaurantes, en fiestas, a un alérgico al alimento se le conoce porque es el de la fiambrera. Va con la fiambrera de casa, va con su comida preparada de casa. Aún así, en el restaurante hay que tener cuidado con algún cubierto, con algún menaje, con alguna servilleta que ella puede utilizar, otro comensal, y que pudiera contener pequeñas trazas del alimento al que se es alérgico. ¿De acuerdo? En la compra, los celíacos tienen más suerte en este sentido, permítanme decirlo así, porque si vamos a un supermercado o un hipermercado vemos en los lineales bastante oferta de alimentos para celíacos. No ocurre lo mismo, no es tan frecuente encontrar suficientes alimentos para personas alérgicas a alimentos. Luego hablaré del precio que supone los alimentos para alérgicos a alimentos. En el colegio, ¿qué ocurre con los niños? Actualmente el 7,5% de la población infantil sufre alergia a alimentos y el 1% al látex. Ya he vinculado antes el látex con la manipulación de los alimentos y los riesgos que puede tener. Son muchas las tareas que tienen los niños en el colegio, tareas en clase, talleres, comedor, patio, celebraciones, cumpleaños. Hasta un 20% de las reacciones que tienen los niños ocurren en el colegio, ¿vale? Los niños tienen las mismas necesidades educativas y sociales. Los adultos alérgicos tienen las mismas necesidades laborales, sociales, etcétera, que los que no son alérgicos. Recordemos la definición de la OMS, un esfuerzo de la comunidad para que todos puedan cumplir esas mismas necesidades sociales, laborales, educativas, ¿vale? Me consta que en la sala hay algún educador y algún futuro educador. Es importante que los educadores tengan conocimiento de la afección alérgica, de la medicación necesaria en el caso de una reacción y de recursos pedagógicos específicos que existen a nivel de los comedores escolares para minorizar los posibles efectos y hacer que la vida de los niños alérgicos sea como la de los demás, integrarles perfectamente en el aula, que no estén ahí en esa campana aislados.
Hablaba antes del precio. Un dato, solamente un dato. Un incremento del coste anual de la cesta de la compra, en el caso de una persona alérgica, 1.262 euros. Pero también hay un coste social importante, ahí tenemos otro dato. En Estados Unidos el coste medio de la alergia a alimentos en niños asciende a $4.000, perdón. $4.000 al año. Bien, habrá que adoptar alguna medida. Ya sabemos que las alergias a alimentos tienen riesgo de muerte en poco tiempo y que son evitables. ¿Cómo son evitables? Si sabemos dónde está el alergeno que no podemos consumir, y para eso necesitamos de una información fehaciente, una información que está en la etiqueta de los alimentos, el elemento indispensable de seguridad alimentaria, de la cual os van a hablar los siguientes ponentes. Las personas que presentan alergia deben disponer de información completa sobre la composición de los alimentos, tanto de los envasados como de los no envasados, la novedad del reglamento 1169-2011, que luego les explicarán, para evitar esa reacción adversa. Santiago, por favor. Voy acabando. Gracias. Por tanto, se debe gestionar bien los alérgenos en la industria alimentaria, en los establecimientos de dispensación de alimentos, con planes de control de alérgenos en todo el territorio nacional, que muchas comunidades autónomas ya han abordado. Los alérgicos solicitan conocimiento de los resultados en cada comunidad autónoma del plan de control que se hace en las industrias alimentarias. Solicitan inspecciones desde la Administración, solicitan una adecuada resolución y difusión de la información de las reclamaciones realizadas y un reconocimiento y difusión de las empresas con buenas prácticas. Para acabar, una reflexión. Debemos hacer un esfuerzo y debemos ser sinceros. La comunidad debemos actuar con sinceridad para que se vea claramente lo que hay en los alimentos, que ninguna nube nos eclipse lo que hay dentro del alimento y ocurran reacciones adversas. ¿De acuerdo? ¿Podemos evitar la alergia con un tratamiento farmacológico? No, se podrá paliar la sintomatología. Con la inmunoterapia se podrán minorizar los efectos. Con la desensibilización, tal vez. Necesitamos un esfuerzo, como decía la OMS en la definición de salud pública, un esfuerzo de sinceridad por parte de todos para dar una información fehaciente, que es lo que necesitan los alérgicos. Conocer, saber que ese alimento tiene seguro ese alergeno o no lo tiene para poder consumirlo. Muchas gracias por vuestra atención.